plasmoma cruce en un paciente cero positivo al VIH. Los datos personales de aquel paciente tiene como nombre Juan Pérez, una edad de 42 años, género masculino y procedencia de una zona rural de Perú. Tiene como ocupación agricultor. Entonces, sus antecedentes de aquel hombre. Juan vive en una zona rural donde ha estado expuesto a la picadura del chinche rusicón desde su infancia. No ha recibido ningún tratamiento preventivo y no es consciente de su estado de salud. Su historia clínica es así. Tiene como síntomas iniciales una fiebre leve de 38 grados, fatiga, inflamación del sitio de la picadura. Duración de los síntomas fue de 2 semanas. Y hasta por el momento Juan no busca atención médica durante la fase leve, ya que los síntomas son leves y se resuelven espontáneamente. Sin embargo, años después comienza a experimentar nuevos síntomas. Uno de los síntomas que está presentando actualmente son una fatiga muy extrema, palpitaciones y dificultad para respirar. Buenas tardes, mi nombre es Jimena y la matriz, hoy día les voy a explicar acerca de la matriz plasmática en cilios y flagelos, que se refiere al entorno en el que se encuentran estas estructuras y las diferencias en su composición y función. En su composición, la matriz citoplasmática que rodea los cilios contiene una variedad de proteínas y componentes que facilitan la función ciliar. Incluye proteínas motoras como la adheína, que permite el movimiento en los cilios. En la función, la matriz citoplasmática en los cilios es crucial para la organización de los microtúbulos y el transporte de materiales necesarios para la reparación y mantenimiento de los cilios. En su estructura, la matriz puede estar más organizada en células que tienen muchos cilios, como las células epiteliales, donde se requiere un control preciso del movimiento ciliar. La matriz citoplasmática en flagelos. Su composición es similar a la matriz en los cilios, pero puede estar más especializada en la función de la locomoción. También contiene proteínas motoras, pero en diferentes proporciones, en un enfoque en la movilidad. Y su función, la matriz citoplasmática en los flagelos está adaptada para facilitar el movimiento de las células en medios de líquidos. Esto incluye la capacidad de generar fuerza y movimiento a través de la acción de proteínas motoras. Su estructura en los flagelos, la matriz puede ser menos densa en comparación con los cilios, ya que su función principal es el movimiento de las células en lugar del movimiento de fluidos. Diferencias claves: proteínas motoras. Los cilios predominan las proteínas motoras que permiten el movimiento coordinado. Los flagelos, las proteínas motoras están adaptadas para generar un movimiento en una dirección específica y su función principal de los cilios es un movimiento de fluidos y coordinación en la superficie celular, mientras que los flagelos, la locomoción de la célula en un medio líquido. Organización. En los cilios es una mayor organización en la matriz para facilitar el movimiento coordinado, mientras que en los flagelos su estructura es más flexible para permitir el movimiento más rápido. En resumen, aunque la matriz citoplasmática de cilios y flagelos comparten algunas similitudes, su composición y función están adaptadas a las necesidades específicas de cada estructura. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro y yo voy a explicar las diferencias del citoesqueleto entre los cilios y flagelos. Los cilios y flagelos ambos son proyecciones celulares que permiten el movimiento, pero tienen diferencias en su estructura, función y ubicación. Con respecto a la estructura, los cilios, generalmente hay muchos cilios en una célula, pueden llegar a ser cientos o miles. La longitud son más cortos que los flagelos, típicamente miden entre unos 5 y 10 micrómetros. La organización del citoesqueleto. Comencemos por la estructura. Los cilios generalmente se ubican en una mayor área, o sea, pueden llegar a ser cientos de miles en una sola célula. La longitud son más cortos que los flagelos, miden alrededor de 5 a 10 micrómetros. Su organización tiene una estructura de 9 más 2, la cual significa 9 pares de microtúbulos dispuestos en un anillo alrededor de los microtúbulos centrales. Esta disposición se llama axonema y está rodeada por una membrana plasmática
Ok. Y los flagelos se encuentran en un número escaso. Normalmente hay 1 o 2 flagelos por célula. Son mucho más largos que los cilios, alcanzando hasta los 100 micrómetros o incluso más. Comenzamos por la estructura. Generalmente hay muchos cilios en una sola célula. Pueden llegar a ser cientos o incluso miles. En la longitud son mucho más cortos que los flagelos, midiendo alrededor de 5 y 10 micrómetros. En la organización tienen una estructura de 9 más 2, es decir, 9 pares de microtúbulos en dos microtúbulos centrales. Esta disposición se llama axonema y está rodeada por una membrana plasmática. Con respecto a los flagelos, normalmente hay 1 o 2 por célula. En la longitud son mucho más largos que los cilios, pudiendo alcanzar hasta unos 100 micrómetros, incluso más. En la organización presentan una estructura también de 9 más 2, similar a la de los cilios. Tienen un axonema que permite un movimiento más amplio. Y en las funciones, el movimiento de los cilios puede mover fluidos o partículas a lo largo de la superficie celular. Por ejemplo, en las células epiteliales, en el tracto respiratorio, ayudan a mover la mucosidad. También pueden actuar como estructuras sensoriales, detectando cambios en el entorno. Los flagelos, los flagelos son los responsables del movimiento de la célula en sí misma. Por ejemplo, los espermatozoides utilizan su flagelo para nadar y fecundar al óvulo. La propulsión, su movimiento es más ondulatorio, permite una propulsión eficiente en medios líquidos. La ubicación, los cilios, su distribución se encuentran en muchas células eucariotas, especialmente en epitelios que requieren la eliminación de partículas o fluidos. Por ejemplo, tenemos las células ciliadas en el tracto respiratorio. Los flagelos, su distribución principalmente en las células que requieren movilidad, como los espermatozoides, en animales o ciertos algas. Por ejemplo, tenemos algunas células especies protistas y el esperma ya antes mencionado. El movimiento, los cilios, el patrón de movimiento de los cilios tienen un movimiento coordinado, generalmente en un patrón de batido de delante hacia atrás. Los flagelos, patrón de movimiento, su movimiento es más ondulatorio, puede describirse como un movimiento de hélice, sargento, lo que les permite avanzar en línea recta. Buenas tardes, soy Jacqueline Vázquez y voy a explicarles sobre la diferencia entre centrosoma de cilios y flagelos. El centrosoma es una estructura celular que actúa como el principal centro organizador de microtúbulos en las células eucariotas. Está compuesto por 12 neutronos dispuestos perpendicularmente entre sí, rodeados por una matriz proteica. Los cilios son proyecciones cortas y numerosas, que se extienden desde la superficie de la célula y se utilizan para el movimiento de fluidos sobre la superficie celular y en algunos casos para la locomoción de la célula misma. Tiene una estructura de microtúbulos en un arreglo 9 pares de microtúbulos alrededor de 2 microtúbulos centrales. Los flagelos son proyecciones más largas y menos numerosas que los cilios. Se utilizan principalmente para la locomoción de las células en medios líquidos, por ejemplo los espermatozoides. También presenta una estructura de microtúbulos en un arreglo 9 más 2 similar a los cilios. Diferencias de tamaño y número entre cilios y flagelos. Los cilios son cortos y numerosos, mientras que los flagelos son largos y menos numerosos. Y su función principal de los cilios son el movimiento de fluidos y la locomoción. El de los flagelos es la locomoción de la célula. Los cilios son comunes en muchas células, por ejemplo, en las células epiteliales. Los flagelos son menos comunes, típicamente en células que requieren movimiento, por ejemplo, en los espermatozoides. Estas diferencias son fundamentales para entender cómo estas estructuras contribuyen a la funcionalidad celular. Gracias.